Siempre que tengo la oportunidad o la invitación de hablar sobre Santo Tomás de Aquino, ya sea en un salón de clases de la universidad o bien en una conferencia dentro de un auditorio abierto al público en general, me gusta empezar proponiendo a los que me hacen el favor de escucharme, y hoy también se los propongo a todos ustedes, un ejercicio. Y ese ejercicio coincide en que abran su celular o bien su teléfono móvil y en uno de los buscadores de internet pongan, escriban cualquier tema que les interese, agregándole el nombre de Santo Tomás de Aquino. Y se van a sorprender de la cantidad de resultados que coinciden entre el tema que les interesa y algún aporte que hizo Santo Tomás de Aquino al mismo. Por ejemplo, si pones Santo Tomás de Aquino y física cuántica, te aparece en los primeros resultados el aporte que dio a esto que hoy ha ido adquiriendo, incluso en investigaciones que se hacen en el espacio, una relevancia mucho mayor que la que él pudo imaginar en la Edad Media. Si pones Santo Tomás de Aquino y la historia de la arquitectura, te van a salir también referencias de él. Si escribes Santo Tomás de Aquino y las matemáticas, lo mismo. Y así, en prácticamente todos los temas que se nos ocurran, siendo el del derecho uno de los que él trató en su obra cumbre, la Suma Teológica, y que será el punto pues, que vamos a estar abordando en las siguientes diapositivas. El hecho de que un autor con una línea del tiempo, una biografía corta, porque murió joven, haya logrado abarcar tal cantidad de temas reflejados en las coincidencias de un buscador de Internet nos hace ver por qué seguimos hablando de él, no obstante el paso de los siglos y el cambio, sí, en las edades de la historia. Y yo estoy seguro que seguiremos adelante conociéndolo, profundizándolo en clave de relectura, porque cuando te toca ser la base de algo, pues todo el desarrollo posterior, por muy completo y por muy innovador que sea, nunca va a poder perder de vista su punto de partida, digamos, su pista de despegue. Dicho esto, hoy vamos a conocer a Santo Tomás de Aquino en el vínculo que tiene con el derecho, o sea, la licenciatura que hemos cursado los abogados y las abogadas en las distintas facultades del mundo. Cuando me ha tocado hablar en clase acerca de Santo Tomás de Aquino, en materias como, por ejemplo, Derecho Romano, pues siempre surgen los estudiantes la curiosidad, que me parece excelente, de si voy a decir algo meramente religioso, piadoso, o si hablaré de la norma, de la noción de justicia, de la clasificación del derecho. ¿Por qué? Porque cuando oyen Santo Tomás de Aquino por aquello de santo, pues piensan que me voy a referir a una cuestión del mundo de la iglesia. Y aunque por supuesto que la fe fue el eje transversal de toda la vida y del sentido del motor del estudio y de las obras que nos dejó Tomás de Aquino, pues la realidad es que su proyección es tanto dentro como fuera de la iglesia y por eso impacta en terrenos como el del derecho. Por lo tanto, cuando se toca en clase su figura, pues a todo mundo le despierta un interés, una motivación, decir, bueno, ¿y quién fue él? ¿Por qué lo estamos viendo en una materia pues que aparentemente pues sería 100% jurídica y por lo tanto desconectada de la historia de la iglesia? Pero lo cierto es que, como digo, su proyección es tan amplia que pues está presente no solamente en la licenciatura en Derecho, sino en muchas otras, porque, como digo, fue la base o el desarrollo de otras bases, como desde luego la de Aristóteles y que lo dio en tal terminología, pues que nos sigue ayudando el día de hoy a la hora de hacer un análisis, porque nos da las herramientas
para ese análisis. Por lo tanto, insisto, hoy vamos a hablar acerca de Santo Tomás de Aquino y el derecho. Sobre todo, vamos a hablar de la disputa que estaba de moda en su tiempo y que también está de moda actualmente por ciertas reformas que se han ido dando en las distintas legislaciones acerca del derecho natural y el derecho positivo. Para las personas que no estén familiarizadas con la ciencia jurídica, bueno, voy a empezar a modo de introducción explicando la diferencia entre derecho natural y derecho positivo y por qué este tema, que suena muy técnico, en realidad es tremendamente actual y lo vemos en foros de universidades o bien en las discusiones tanto de los congresos de la Unión, de los parlamentos o de las asambleas legislativas, según cómo esté organizado dicho poder en las diferentes constituciones del mundo. El derecho natural hace referencia a las leyes que están inscritas en la naturaleza. Por ejemplo, si yo tomo una pluma y la suelto, obviamente va a caer al suelo. ¿Por qué? Por la ley de gravedad. Esa disposición que no depende de la voluntad humana, sino de un elemento natural, es decir, ligado a factores que no dependen de mi intención o de mi acción, bueno, pues ahí vamos a estar hablando de una ley natural o del derecho natural. En cambio, si yo me pongo a diseñar o a explicar el procedimiento aduanero en lo que tiene que ver con las importaciones, las exportaciones, el cobro o el pago de aranceles, pues ahí va a ser derecho positivo porque me estoy refiriendo a leyes que están en la cancha, por decirlo así, o bajo el poder de los seres humanos, de su autoridad, y que llegaron con nosotros, no que estaban antes de nosotros, ¿no? Entonces, la ley aduanera, pues es básicamente derecho positivo y lo que sería la ley de gravedad o el funcionamiento de las 4 estaciones del año es de derecho natural. Y esto es importante reconocerlo, ubicarlo para entender lo que voy a decir después, sobre todo por 3 motivos. El primero, muchas veces cuando se va a llevar a cabo una reforma, cuando se va a echar a andar los pasos del proceso legislativo para que una iniciativa deje de serlo y se convierta en ley, o sea, en derecho vigente, ¿sí? Surgen una serie de debates y a veces, como digo, no entendemos que de fondo está este tema que Santo Tomás de Aquino desarrolló en su obra cumbre, la Suma Teológica, que aunque no la llegó a terminar, la desarrolló en una magnitud tal que podemos hablar de estos temas con fundamento. En este sentido, insisto, hay personas que, por ejemplo, dicen que los que consideramos que el aborto no puede ser un derecho constitucional, se dice que los que consideramos que no puede serlo, nos estamos basando en reglas religiosas y que eso, desde luego, choca con el principio de Estado laico. Pero la realidad es que no estamos defendiendo un artículo de fe. Por supuesto, preservar la vida es parte de la fe, pero aquí lo estamos haciendo tomando como base al derecho natural, que es común a creyentes y a no creyentes. O sea, un ateo perfectamente puede abogar por la protección legal de la vida desde la concepción hasta la muerte natural en virtud o tomando como base al derecho natural. Sí, es verdad que Tomás de Aquino nos habla de derecho divino, derecho natural y derecho positivo en relación, porque por supuesto que el sistema jurídico, al ser sistema, está interconectado. Pero la realidad es que para Tomás de Aquino, el derecho divino es directamente dictado por Dios, lo tenemos en el Decálogo,
El derecho natural está en el funcionamiento mismo de la naturaleza, del sistema solar, y el derecho positivo es producto de la mente humana y de la responsabilidad que tenemos o que tienen específicamente aquellos que en una democracia representativa, como es el caso de México y de tantos otros países, pues forman parte en el contexto concreto de nuestro país, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, lo que se defiende de derecho natural, si bien está reconocido como la fuente principal del Código de Derecho Canónico, en el caso de la Iglesia, no significa que se esté defendiendo una narrativa religiosa. ¿Sí? Los que somos creyentes, como es mi caso, entendemos esa narrativa, pero en el contexto del Estado laico, sustentar una posición desde el derecho natural no significa una ruptura con este principio sano, yo estoy a favor, de separación entre la Iglesia y el Estado. Y estoy a favor porque en los antecedentes, en la historia, cuando se ha mezclado el discurso político con el discurso religioso, pues se dan intereses encontrados, manipulaciones y al final se termina generando una distorsión. Entonces, el primer punto por el cual es importante esta distinción que hace Tomás de Aquino entre derecho natural y derecho positivo es explicar que muchos de los temas a los que un número importante de abogados y abogadas nos referimos tiene este fundamento y que no por derecho natural significa la imposición de un credo sobre una sociedad o sobre otro credo. Son cuestiones relacionadas, pero ontológicamente diferentes. Eso es lo primero. Lo segundo es importante, aunque obviamente a Tomás de Aquino no le tocó esa distinción porque él vivió en la Edad Media, donde no estaba tan clara la separación entre la Iglesia y el Estado. Hoy día sí que estaría de acuerdo con nosotros en ubicar que una cosa es, y esto sí es bien importante entenderlo, el término laicidad y otra cosa es el término laicismo. El Estado laico, cuando se fundamenta debidamente, utiliza y pone en práctica el término laicidad. ¿Qué significa eso? Cuando existe la separación entre la Iglesia y el Estado, pero esa separación no impide el diálogo, esa separación no impide la cooperación y sobre todo que hay una autonomía respetuosa. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Cuando lamentablemente sucede un desastre natural, sí, pues obviamente el primer responsable en liderar el plan que se va a seguir es el Estado a través de uno de sus elementos que es el gobierno. Pero eso no impide que se pueda poner de acuerdo con la iglesia, que tiene una cantidad significativa de espacios, obras e instituciones para que ayude a socorrer a la población. Por ejemplo, si en un sector del mapa determinado no hay una oficina de gobierno, pero sí hay una capilla, perfectamente se puede dar el diálogo para que esa capilla sea un centro de acopio. Es decir, el Estado laico no significa no hablarse, no significa ser agua y aceite, sino que cada uno en su lugar, pero cooperando en este tipo de circunstancias y comunicándose adecuadamente. Eso es cuando el enfoque sigue el término laicidad. En cambio, el término laicismo es cuando hay una separación hostil al punto que el Estado trata por debajo del agua de ahogar la perspectiva religiosa de esa sociedad. En el laicismo se persigue la cultura de las religiones, no de una forma cruenta como lo pudiéramos ver, o de hecho se vio en las persecuciones religiosas, por ejemplo, en la que se dio en España o en la que se dio en México. No, ya es una forma más elegante, si se quiere, pero hay persecución, hay hostilidad, hay burocracia, no hay comunicación e incluso hay un hostigamiento. Bueno,
Ahí es importante entonces defender la laicidad donde pues realmente se da una sociedad democrática y en esa sociedad democrática se puede sustentar una postura con el derecho natural y un sano equilibrio que el propio Tomás admite con el derecho positivo. Y el tercer punto, ya para cerrar esta primera introducción, porque obviamente es un tema complejo y no podía entrar de golpe a desarrollarlo, el tercer punto es mencionar que contrario a lo que muchas personas piensan, Santo Tomás de Aquino no estaba en contra del derecho positivo, ni estaba cerrado a este. Lo digo porque algunas personas oyen Tomás de Aquino y rápidamente lo vuelven un absolutista del derecho natural, como si no hubiera reconocido él mismo y desarrollado en su obra cumbre, la Suma Teológica, una distinción entre uno y otro. Tomás de Aquino es mucho más abierto de mente que sus detractores, de manera que él reconoce la existencia del derecho positivo, simplemente le pone un matiz del que muchos abogados somos conscientes y seguidores, por decirlo de alguna manera. Tomás de Aquino dice sí al derecho positivo, sí a la autoridad humana, sí a la responsabilidad de legislar o de juzgar, pero sin salirse de la realidad. Y la única forma de no salirse de la realidad es ponerle un límite sano al derecho positivo y que dicho límite es nada más y nada menos que el derecho natural. Porque cuando se pierde este límite, y ha habido reformas en diferentes países donde se ha perdido, pues se sale uno de la realidad. Y voy a poner un ejemplo que puede sonar muy tonto, pero a veces esos ejemplos tan básicos sirven para entender la ciencia jurídica. Si el derecho positivo rebasa el límite que en sí mismo es el derecho natural, como lo dice Tomás de Aquino, pasarían absurdos como este. Imaginemos que el Congreso de la Unión o el Parlamento o la Asamblea, depende en qué país se encuentren, votara y reuniera el porcentaje establecido en la Constitución y se decidiera que a partir de ahora va a llover miel. Ya no va a llover agua, sino miel. ¿Por qué? Porque el proceso legislativo llegó a esa conclusión. Pues aunque se promulgara una ley para que llueva miel, esto no va a suceder ni va a alterar el ciclo del agua. Seguirá lloviendo agua. ¿Por qué? Porque si bien el derecho positivo existe y Tomás lo ve como algo bueno, solamente funciona en la realidad. Cuando uno vota por una ley en contra del derecho natural, sí, puede sonar muy de avanzada, puede sonar muy inteligente, pero en el fondo sabe que no pudo cambiar la sustancia. ¿Por qué? Porque el derecho natural, nos guste o no, porque entiendo que luego no es fácil estos temas, pero está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestra voluntad, por lo menos de nuestra voluntad inmediata o nuestra voluntad directa. Pues habiendo puesto estos tres puntos sobre la mesa, que son autoría de Santo Tomás de Aquino, ya podemos ir entendiendo por qué es importante, independientemente de la postura que se tenga, su aporte, ¿sí? Y en el mundo universitario no falta porque te da los elementos para un debate que no se base en presiones, que no se base en lobbies, sino en razones, razones jurídicas, ¿no? Como las que estamos tratando en este momento y que, como digo, no por venir de un autor católico rompe con el Estado laico, pero desde esa perspectiva de democracia, diálogo y cooperación. Bueno, esa fue la primera introducción. Ahora vamos a la introducción 2.0, como yo le llamo, y esta tiene tres palabras precisamente que nos llevan al tema central, Santo Tomás de Aquino y el derecho. Y estas tres palabras son relevancia, método y actualidad. Decimos por qué es relevante Tomás de Aquino, cuál es la importancia de su método, sobre todo al estudiar derecho, y finalmente, porque no obstante el paso de los siglos, el cambio de las formas de gobierno, la evolución de la teoría del Estado, de la que él es uno de sus fundadores,
lo sigue marcando en los hechos como alguien actual. Bien, ¿por qué es relevante Tomás de Aquino para el derecho? Bueno, porque desarrolló diversos temas como la ley, la autoridad, la justicia en su obra cumbre, La Suma Teológica. La Suma Teológica que, como digo, no alcanzó a terminarla, pero la desarrolló lo suficiente, es una mirada multidisciplinar de la realidad porque está llena de autores de diversos temas que él recopiló. O sea, es como una gran enciclopedia de lo que hoy llamaríamos el enfoque de las humanidades. Entonces, él dialoga por escrito con las posturas de estos autores y por eso prácticamente tocó los temas base de la cultura jurídica de cualquier momento de la historia y de cualquier país y de cualquier cultura. Entonces es un libro que al tú leerlo te pone en contacto con variedad de temas y variedad de autores. Y eso le da un plus no superado hasta este momento. El método que utiliza y que obviamente sirve para los futuros abogados porque nos toca debatir, porque nos toca argumentar, porque nos toca tener un esquema mental de introducción, desarrollo y conclusión, es que a lo largo de la suma, siguiendo el método de la escolástica, considera las objeciones, o sea, le da, a mí eso me gusta mucho, le da el uso de la voz a todos los autores. Y entonces va escuchando la objeción que le ponen al punto o a la disputa que él pone sobre la mesa. Entonces los escucha, les da el uso de la voz, o sea, esto es diálogo en serio, esto es apertura, no hay en él fanatismo, no hay en él una mente cerrada. Entonces considera las objeciones y desde ellas, yo diría, desde cada una de ellas, responde, matiza, puntualiza, contraargumenta y esto es un ejemplo de una verdadera argumentación jurídica, donde escuchas a la parte contraria cual debate, valoras lo que de verdadero puede haber en el argumento y a partir de ahí y de los huecos que deja o de las inconsistencias, puedes generar el contraargumento. Y esto sigue siendo válido, más ahora que a nivel mundial se están implementando los juicios orales ya no solo en materia penal, laboral o mercantil, sino que se va abriendo al ámbito civil. Y por último, ¿por qué es de actualidad hablar de un autor medieval? Bueno, porque nos da elementos en la línea de la filosofía del derecho. Cuando tú, por ejemplo, estudias una materia como derechos reales, necesitas de la filosofía del derecho para poder distinguir uno de otro, ¿sí? O sea, aunque aparentemente es fácil marcar la diferencia entre propiedad y posesión, solo teniendo un buen dominio de la filosofía del derecho, puedes entender la diferencia clave entre uno y otro, ¿sí? Y por qué la propiedad sería más perfecta. Entonces, en este sentido, por la relevancia, por el método y, a consecuencia de estos dos, por su actualidad ya explicada con ejemplos concretos, como que te da un método de análisis, como que te ayuda a debatir, como que te enseña el detrás de cámaras de los temas polémicos que surgen en el debate público a la hora que se reforma una ley. Y está bien que surja el debate, pero también lo está que se sepa que viene de la postura o bien del derecho natural, que no rompe con el Estado laico, o bien del derecho positivo, que no puede ni debe salirse de la realidad. Bien, vamos ahora a la suma teológica, por supuesto, a una parte diminuta de la suma teológica, pero que nos sirve para entrar en esta cuestión de la diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural. Este fragmento se encuentra ubicado en la segunda sección de la segunda parte y pertenece a la famosa cuestión 57 sobre el derecho, o sea, sobre la ciencia jurídica. Y es que lo que allí redactó tiene eco en la doctrina, ¿sí?, de la variedad de países, con sus actualizaciones, con sus ampliaciones. La doctrina, para quien no lo sepa, son los libros de derecho que los expertos en la materia pues van reflexionando, van escribiendo y que a nosotros nos sirven pues en los diferentes grados de estudio, ¿no? Licenciatura, maestría, doctorado.
Cada país tiene sus propios términos. Bueno, en esta cuestión 57 plantea, y esto es interesantísimo, varios puntos. Primero, si el derecho es o no objeto de la justicia, o sea, se va a la raíz, al meollo del asunto. Segundo, que es a lo que nos vamos a referir, está correctamente dividido en derecho natural y derecho positivo. Tercero, el derecho de gentes, el término gentes antes era correcto, ¿sí? Se identifica con el derecho natural. Y por último, se pregunta si se deben distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial. O sea, como nos podemos dar cuenta, aquí habla de clasificación y clasificar es ordenar de acuerdo a su especie. Y en el caso del derecho que tenemos tantos depende, en el caso del derecho que tenemos tantas excepciones a la regla, que alguien te ayude a clasificar es fundamental, desde para poder estudiar y aprobar el examen hasta, bueno, ya cuando estás llevando adelante un juicio, un litigio. Bueno, nos dice Tomás de Aquino sobre la cuestión concreta entre derecho positivo y derecho natural. Nos dice, según se ha dicho, el derecho o lo justo es una acción adecuada a otro según cierto modo de igualdad. Pero algo puede ser adecuado a un hombre en un doble sentido. Primero, por la naturaleza misma de la cosa, como cuando alguien da tanto para recibir otro tanto. Y esto se llama derecho natural. En un segundo sentido, algo es adecuado o de igual medida a otro por convención o común acuerdo, es decir, cuando uno se considera contento si recibe tanto. Esto ciertamente puede hacerse de dos maneras. Una primera, por cierto convenio privado, como el que se establece por un pacto entre personas privadas. Y la segunda, por convención pública, como cuando todo el pueblo consiente que algo se tenga como adecuado y ajustado a otro, o cuando esto lo ordena el gobernante, que tiene el cuidado del pueblo y representa su persona. Ya esto se llama derecho positivo. Si nos damos cuenta, aquí Santo Tomás de Aquino nos pone el elemento diferencial, o sea, el que permite distinguir uno de otro. En el primer ejemplo que él pone, habla de alguien que da tanto para recibir otro tanto, o sea, en términos matemáticos. Y como las matemáticas están presentes en la naturaleza, y lo podemos ver en el funcionamiento del sistema solar, esto lo denomina derecho natural, porque aquí estamos hablando de un tanto para recibir otro tanto. Pero luego dice que hay un segundo ejemplo y aquí habla de estar o no contento, de aceptar o no aceptar, o sea, de criterios como estar contento, que no pertenecen al orden del sistema solar, sino al individuo en su capacidad de raciocinio, en su dimensión humana. Entonces, como ahí está el factor humano, ya sea por convenio privado o por convención pública, se considera derecho positivo. Porque aquí estamos hablando de algo que está en su contento, es decir, en su consideración, en su cancha, en su poder, en su facultad, en este caso, muy seguramente, como acreedor. Entonces, aquí está la maravilla de la suma teológica, ¿sí? Que en el primer ejemplo nos habla de medidas, de cantidades presentes en la naturaleza y por tanto derecho natural. Y cuando hablamos de convenios, de pactos entre personas, de convención pública, del poder del gobernante, del cuidado del pueblo, ¿sí? A quien además representa, bueno, pues eso ya es una organización social, es como el ser humano fue marcando ese escalafón en el grado de autoridad. Y como ahí está el factor 100% humano de creatividad, de organización, bueno, pues eso es derecho positivo. Bien, ya abordamos la cuestión técnica, ya leímos este fragmento de la cuestión 57 y llega el momento de sacar 5 conclusiones de este texto.
La primera, ¿por qué Tomás de Aquino es relevante para la ciencia jurídica? Y la respuesta está dada en lo que acabo de leer, porque nos dio los fundamentos para clasificar, nos dio los fundamentos para ordenar y con ejemplos podemos diferenciar una cosa de la otra. El derecho es tan complejo por la variedad de asuntos de los que trata que es necesario clasificarlo. Y esto permite estudiar y a nosotros abogados nos da una claridad pedagógica para no confundir una cosa con otra. Eso es la primera conclusión que es evidente. La segunda conclusión es que para Tomás de Aquino sí es correcta la clasificación entre derecho natural y derecho positivo. Es correcta porque aborda las dos caras de una misma moneda. La tercera conclusión, para Tomás de Aquino, el derecho positivo es necesario, no es el enemigo histórico, ¿sí? Del jus positivismo. A veces en nuestro imaginario visualizamos a Hans Kelsen como el jus positivista enemigo, aunque no se conocieron en persona, de Tomás de Aquino, el jus naturalista. La realidad es que no es así, o al menos no lo es tanto. Sí que es verdad que Hans Kelsen defendió por la teoría pura del derecho el positivismo como prioridad, como la nota característica, pero no es verdad que Tomás de Aquino haya tenido una postura cerrada sobre el derecho positivo. Simplemente y con mayor apertura que el propio Hans Kelsen, aunque sin quitarle el mérito a Hans Kelsen con su teoría, Tomás de Aquino simplemente dice sí al derecho positivo, pero condicionado al derecho natural. ¿Y por qué condicionado? Por algo muy simple, para que no se salga de la realidad. Y por eso puse el ejemplo de querer que llueva miel por voto. ¿Sí? Esa es la tercera conclusión. La cuarta conclusión es que detrás de los debates, como cuestiones de bioética, sí hay que distinguir si la postura viene del derecho natural o la postura viene del derecho positivo o de un equilibrio entre ambos. Yo siempre me sitúo en ese equilibrio, pero si tengo que elegir cuál predomina, opto por el derecho natural, pero no por una cuestión religiosa, aunque yo sea creyente, sino por una cuestión de sentido común y de funcionamiento que puedo detectar en laboratorio y que además desde una postura racionalista es evidente a la vista. ¿Sí? Si el sol está sin nubes, ¿verdad? Y yo tengo todo apagado en mi habitación y veo que entra una luz, bueno, no necesito un estudio espacial para saber que es el sol, ¿no? Entonces, es evidente que existe un derecho natural. Y luego también concluir diciendo y especificando que defender un argumento desde el derecho natural no va en contra del Estado laico, porque el sentido común, que sí está presente, por supuesto, en las religiones, está presente, por supuesto, en la cultura judo-cristiana, pero el hecho que esté presente no significa la imposición de un credo sobre otro. Por lo tanto, posturas a favor de lo que debe ser la bioética, teniendo como fundamento el derecho natural, insisto, no es una cuestión de radicales, no es una cuestión de fanáticos, no es una cuestión de gente que quiera excluir, sino de una de las dos dimensiones que tiene el derecho y que explicado así se puede entender, pues que no es una cuestión meramente religiosa, sino que puede ser, como digo, sostenida, sustentada por una persona que incluso no tenga fe. Y todo esto nos lleva entonces a la última parte de esta conclusión. El debate público, el debate político es necesario en cualquier democracia. Digamos que es incluso, junto con el voto, tanto pasivo y activo, su ingrediente principal. Pero también hay que reconocer los límites de esa discusión. ¿Y cuáles serían esos límites a la luz de todo este análisis ya actualizado?
que nos ofrece Tomás de Aquino. Bueno, si bien es cierto que en la democracia la mayoría tiene la razón, y estoy de acuerdo en que hay una participación, debemos de admitir que hay ciertos temas donde la mayoría se ve limitada o incluso se ve imposibilitada. Por lo tanto, hay criterios ético-jurídicos o sociojurídicos que sí, efectivamente, pueden estar sometidos a las mayorías, pero hay otros, como la defensa de la vida, que no es cuestión de un número, sino cuestión de un argumento. Entonces, es reconocer que la democracia también implica admitir la existencia de una verdad no necesariamente mayoritaria o compartida por las mayorías. Y lo segundo, que el derecho positivo tiene su razón de ser, pero que no debe salirse de la realidad, porque cuando escapa de la realidad, pues ya no hay seguridad jurídica y entonces lo que aparentemente suena bien, pues en el fondo va generando caos, exclusión, debilidad del Estado de Derecho. Pues ojalá que esta intervención que hemos tenido haya clarificado, en primer lugar, la diferencia entre el derecho natural y derecho positivo, aclarando que en el Estado laico caben los dos. Lo segundo, la valoración que hace Tomás de Aquino abierta. Este es el verdadero diálogo. Y termino con eso. A veces pensamos, es la reflexión final, que el diálogo es que si el otro dice verde, yo diga verde, sin mayor razonamiento, porque como estamos dialogando, no es así. El diálogo es llevarlo a cabo desde la propia identidad. O sea, Tomás de Aquino en la Suma Teológica dialogó con todas las posturas que había en su tiempo, incluso contrarias a su pensamiento, pero en ese diálogo él no perdía su identidad para agradar, para quedar bien, no, lo hacía dentro de lo posible, de lo humanamente posible, con objetividad. Entonces, el diálogo, adelante, ¿sí? Las respuestas se construyen, se buscan, se desarrollan, pero partiendo de la base de que hay una realidad que nos condiciona y de la que es absurdo intentar legislar cuando escapa a la voluntad humana, de manera que debe darse un equilibrio, una integración entre el derecho positivo, o sea, lo que sí está en nuestras manos, legislar, y el derecho natural, que es la realidad misma que pues, nos mantiene con los pies en la tierra y que nos dice, a ver, en este marco de libertad bastante amplio puedes decidir, pero no más allá del marco, porque entonces ya es un terreno fuera de la realidad, fuera de la verdad, fuera de lo que tiene efecto, ¿sí? Bien, pues con esto concluimos valorando el aporte y la relación entre Santo Tomás de Aquino y la ciencia jurídica.